Día 2. La llegada de las sombras. La noche anterior había sido un respiro frágil, casi inventado, pero al amanecer el mundo recordó que quería morir. El momento entre Kael y Araceli. Kael apenas lograba mantenerse despierto, sentado en aquella silla dura. Los párpados le pesaban como si le hubieran puesto ladrillos encima. De pronto, una sombra suave cubriéndole la vista. Era Araceli, cargando su consuelo individual, como si fuera una manta gigante, con su cobija y su almohada abrazándolas al pecho. «Ándale, súbete aquí conmigo», decía Araceli susurrando. Kael parpadeó confundido. «¿Qué haces aquí? Deberías estar dormida. Ve a descansar, por favor», decía Kael. «No, tú duermes conmigo. No es justo que estés ahí doblado como si te hubieras quedado dormido en un sillón, sobre todo después de lo que vistes hoy. Acuéstate conmigo», decía Araceli. Kael se quedó quieto un segundo. La miró como si fuera un espejismo, y luego, sin fuerzas para negarse, se acostó junto a ella, compartiendo la cobija. Araceli le pasó la almohada. «Ten, úsala tú». «No, tú úsala», decía Kael negándose. Araceli solo sonrió y no insistió. «Ahora sí, buenas noches, Kael», decía Araceli. «Buenas noches», le responde Kael. Ese fue el primer momento de paz real desde que todo comenzó. En la mañana, un ruido extraño. Kael despertó sobresaltado por un ruido metálico en la cocina. Miró a su lado. Araceli ya no estaba. Se levantó como si aún no tuviera el corazón hecho piedra por la imagen de sus padres, esa que todavía lo perseguía cuando cerraba los ojos. Al llegar a la cocina, vio a todos desayunando, alrededor de productos de la tienda, todos menos una persona. Araceli estaba en un rincón revisando su teléfono, como si quisiera meterse dentro de la pantalla para desaparecer de la vergüenza. «Al fin despiertas, te estábamos esperando». «Araceli se negó a desayunar hasta que tú vinieras», decía Milagros, mirándolo con una burla cariñosa. Araceli se hundió más en su teléfono. Kael sintió un pequeño golpe en el pecho, algo cálido y extraño. «Simplemente se sienta». Entonces, ¿han encontrado algo de sus padres? ¿Alguien recibió algún mensaje?, decía Kael. El ambiente se volvió gris de inmediato. «Nada, nadie me responde», decía Araceli. «A mí mucho menos», decía Milagros. «Yo igual, sigo sin tener respuestas», dice Lira. Seth solamente se queda en silencio. «Pues yo menos, ¿no?». «Bueno, toma un bocado de... ¿Vieron alguna noticia? ¿Algún refugio? Cualquier cosa», decía Kael. Araceli tragó saliva. Vio una transmisión en vivo antes de que se cortara. Salieron las nuevas mutaciones de demonios, más fuertes, más rápidas. Pueden cambiar su cuerpo dependiendo del peligro. Dicen que Paimon no quiere decir sus nombres, ni porque estas mutaciones son tan poderosas, respondió Araceli. Araceli terminó de hablar y el silencio se apoderó del grupo, pesado e inquieto. Kael, masticando, apenas murmuró: «Tres del montón que ya debe de haber». Nadie quiso responder. Pero muy lejos de esa tienda, en un lugar donde el cielo siempre estaba rojo, el reino que no debería de existir. El aire olía a hierro quemado. Las paredes estaban hechas de carne petrificada. Y en medio de todo, sentado en un trono que respiraba como si estuviera vivo, estaba él, Paimon, el rey del infierno, fundador del linaje Ars Goetia. Sus dedos largos golpeaban el brazo del trono mientras observaba 5 figuras arrodilladas frente a él. Su voz tembló como un eco antiguo. «Ya tengo 5 de los 12 eclipses», decía Paimon. Los eclipses reunidos. Las criaturas levantaron la cabeza. Bepar, quien ostentaba el 7º puesto en el eclipse, siendo un eclipse menor. Una silueta femenina con el piel plateado, ojos vacíos y humo azul saliendo de su boca. Siempre sonreía, incluso cuando no había motivo. Pinea, el 8º eclipse inferior. Un demonio delgado, con alas rasgadas, cuernos torcidos y una aura de arrogancia elegante. Focalor, el 10º eclipse inferior. Un gigante cubierto de plumas negras, mojadas, que goteaban sangre como si lloraran. Marchosias, el 11º eclipse inferior. Una bestia cuadrúpeda, con rostros incrustados en el cuerpo, todos susurrando distintos.
Palam, el 12º eclipse inferior. Un demonio con 3 rostros desalineados, uno llorando, uno riendo y uno dormido. El silencio eléctrico los rodeó hasta que Astaroth avanzó. ¿Por qué eclipses y por qué no estoy en este grupo? Paimon giró lentamente la cabeza hacia él. Porque ustedes eran mis sombras, pero en forma demoníaca. Demonios de alto rango con más poder y más libertad que el resto. Sin embargo, siguen bajo mis reglas. No pueden tocar niños menores de 15 años, ni animales. Ellos no son parte del juego. Bepar inclinó la cabeza fascinada. Entonces podemos atacar lo que queramos sin límites, respondía Bepar. Paimon sonrió mostrando dientes afilados como agujas negras. Sí, pero su ascenso de rango depende de mí. Marchosias levantó una de sus cabezas incrustadas y habló con voz doble. ¿Cómo se reclama un puesto? Preguntaba. Paimon lo miró con cansancio teatral. A eso iba. Si es que no me interrumpes otra vez. Tienen 2 formas de reclamar el puesto de un eclipse superior. Lo matan, traen su cabeza y reclaman el rango. O lo perdonan, y a cambio el eclipse superior tomará su rango inferior. Ustedes pierden el puesto. Valen levantó sus 3 rostros al mismo tiempo. ¿Cada cuándo ocurren estas peleas? Cuando ustedes quieran, pero debo de estar presente. Si pelean sin mí, no cuentan. Y si uno muere sin mi supervisión, no obtienen el rango. Foca lo ruñó. Porque tenemos rangos diferentes y nos convertimos casi al mismo tiempo. Paimon chasqueó los dedos y las luces se apagaron. Los eclipses sintieron un escalofrío. Incluso ellos podían sentir miedo frente a su rey. Dependiendo de su historia, de cómo los encontré y de los crueles que han sido en este poco tiempo, decía Paimon. Un silencio visceral cayó sobre la sala. Paimon entonces levantó la mirada hacia la grieta del cielo y sonrió. Pronto tendrá los demás eclipses. Solo faltan 7 y el mundo empezará su eclipse total. Su voz tembló como un rugido contenido. Cuando encuentre el portador, decía Paimon. Las sombras han entrado. Un ruido en las cámaras era como electricidad quemándose. Kael se inclinó hacia la pantalla, incrédulo, mientras las figuras oscuras avanzaban lentamente, entre autos volcados y montones de basura chamuscada. Sombras sin rostro, sin forma definida, como si estuvieran compuestas de humo líquido y vacío vivo. ¿Qué son esas cosas?, preguntaba Kael con voz tensa. En la pantalla, 6 hombres se acercaban a la tienda. Oigan, chicos, estoy viendo por las cámaras como unas sombras están llegando por la tienda, decía Kael con voz temblorosa. Todos dejaron la comida tirada y corrieron a la zona de los monitores. Lo que vieron los dejó sin habla. Las sombras ya no estaban en la entrada. Y no rompieron nada, no forzaron nada, no golpearon, simplemente entraron. Atravesaron el vidrio como si fuera agua. ¿Pero qué son esas cosas?, decía Milagros con voz temblorosa. ¿Será alguna especie nueva de demonio?, preguntaba Araceli. ¿Pero cómo pudieron entrar así de fácil? Ni tocaron el vidrio. Las sombras se movían entre los pasillos sin dudar, como si conocieran la tienda mejor que ellos mismos. Como si pudieran leer cada rincón, cada suspiro, cada miedo. Vienen para acá, decía Kael. Araceli, susurrando paralizada, decía, este es el fin, no puede ser. Están demasiado cerca, decía Seth. En menos de 10 segundos, las sombras atravesaron la puerta del cuarto de cámaras. No los atacaron, no hablaron, no hicieron ningún sonido. Solo se detuvieron frente a ellos y se disolvieron, como si el aire los absorbiera. ¿Qué pasó?, preguntaba Kael. Solo entraron y desaparecieron, decía Araceli. Esto está raro. ¿Qué pasó?, preguntaba Lyra. ¿Nos habrán poseído o qué?, decía Seth. No digas tonterías, nos harían matar. Aidan decía. Se desplomó, como si alguien lo hubiera apagado con un interruptor. Aidan, ¿qué pasa?, decía Kael, pero también cayó, como si le arrancaran el alma. Kael, gritaba Araceli, y cayó también. ¿Qué está? Milagros también cayó. No, no puede. Cayó también Lyra. En cuestión de segundos, todos los protagonistas estaban tirados en el suelo inconscientes. Las sombras no habían desaparecido, simplemente los poseyeron, a cada uno de ellos.
En la mente de cada uno, la oscuridad era absoluta, sin arriba, sin abajo, sin aire y sin cuerpo. Solo un espacio infinito donde sus pensamientos no les pertenecían. Entonces, una voz comenzó a hablar dentro de cada uno de ellos, la misma voz. Una voz sin tono, sin emoción y sin humanidad, como si hablara detrás de una pared muy gruesa. En la mente de Kael, una sombra gigantesca flotaba frente a él, sin forma definida, cambiando constantemente como un atrapado en agua. Portador, te hemos encontrado, decía la sombra. Kael intentó hablar, pero no tenía ni boca. Intentó gritar, pero no tenía aire. No temas, tu cuerpo es fuerte, pero tu alma está rota. Fuiste elegido por eso, decía la sombra. Se extendió algo parecido a una mano, y Kael sintió como si algo invisible le abriera el pecho. Paimon te busca, pero no te entenderá. Nosotros llegamos primero, decía la sombra. Kael quiso dar un paso atrás, pero no tenía piernas. Solo podía escuchar, solo podía sentir. Y lo que sintió fue como si su alma estuviera atravesando por una marca con fuego helado. La mente de Araceli, la sombra frente a ella, hablaba con una voz más suave, más dulce, casi maternal. La culpa te consume, el miedo te ahoga. Tú también eres un recipiente compatible, decía la sombra. Araceli tembló, la sombra se inclinó hacia ella, como si la oliera. Tu corazón protege a Kael. Eso nos interesa, eso te ata a él, decía la sombra. La sombra colocó una mano de puro vacío sobre su cabeza. Una presión insoportable, como si intentara abrir su cráneo desde dentro. Desde la mente de Milagros, Lyra, Seth y Aidan, cada uno veía una sombra distinta, pero todos decían lo mismo. Son nuestros portadores por ahora, protéjanse unos a otros. El eclipse los estará observando. Paimon no los debe encontrar. Y por último, como si todas las sombras se hubieran coordinado, dijeron al mismo tiempo, despierten. Y todos despertaron al mismo tiempo, sangrando por la nariz, temblando, sintiéndose más cansados que nunca. Kael abrió los ojos primero, respiró hondo y dijo una frase que no sabía de dónde había salido. Están dentro de nosotros, decía Kael. Araceli levantó las manos desesperadas. O sea, nos meten sombras en el cuerpo, nos desmayamos, sangramos por la nariz como un anime raro y nos explican que cómo fregados usarlas, qué clase de tutorial es este. Ir abrazándose los brazos, y si nos usan, y si ellas nos usan a nosotros. Kael se quedó en silencio un segundo, sintiendo un hormigueo en la espalda, un escalofrío, como si algo caminara dentro de su columna. No sé si se activan con algo. ¿Con qué? ¿Con aplausos? ¿Cómo decir sombras sal a pelear? Decía Aidan. No des ideas, por favor, decía Seth, muerto del miedo. Milagros tragó saliva. Se llevó la mano al pecho. La mía está como hablando, no con palabras, pero siento algo, como si quiera probarme. Kael giró hacia ella preocupado. ¿Te está doliendo? Milagros niega, pero su respiración está temblando. No, es como si esperara que yo hiciera algo. En ese instante todos sintieron algo simultáneo, un tirón interno, como si algo debajo de sus pulmones se estirara hacia afuera durante milésimas de segundos. Los 5 se arquearon al mismo tiempo, sosteniéndose del estómago. ¡Ah! ¿Qué carajo fue eso?, decía Araceli. Se te cayó de rodillas. Se movió, por dentro se movió. Aidan estaba sudando frío. No, no es normal. No están quietas. Kael apretó los dientes, respirando como si acabara de correr. No quieren que las ignoremos. Milagros se apoyó en la pared. Entonces, si no nos explican cómo funcionan, ¿las sombras nos lo enseñarán a la fuerza? Kael se levantó la mano hacia su cabeza. Un latido oscuro retumbó dentro de su mente. Una voz sin boca, sin forma ni calor. Portador, prueba tu miedo. Luego te mostraremos cómo, decía la sombra. Kael abrió los ojos de golpe. Creo que necesitan algo de nosotros para activarse. Lyra se estremeció. Algo, pero ¿cómo qué? Kael traga saliva. Sus pupilas estaban ligeramente más dilatadas de lo normal.
Nuestros miedos, las sombras se alimentan de eso. Un silencio cayó sobre todos, un silencio pesado, incómodo y venenoso. Araceli rompió la tensión con voz temblorosa. Entonces, ¿para que funcionen, tenemos que tener miedo? ¿Así de fácil? ¿Literalmente vivir asustados? No vivir asustados, pero parece ser un sentimiento parecido, decía Kyle. Aceptar lo que nos da miedo, no huirle. Milagros lo miró como si acabara de escuchar a alguien que no reconocía. ¿Y tú cómo sabes eso? Kyle miró hacia el suelo y dijo con voz baja, rota y sincera. Porque la mía me lo está diciendo ahora. Todos voltean a ver a Kyle, confundidos porque ¿cómo es posible que él entienda su propia sombra cuando ellos no pueden entender? ¿Cómo estás seguro de eso?, pregunta Milagros. Es que no sé por qué ustedes no lo escuchan, pero está raro esto, decía Kyle. Todos se separaron, cada quien tomando su camino, pero todos confundidos, porque realmente no saben si estas sombras son amigas o enemigas, porque es raro que lleguen de la nada a decir que nos ayudarán. El viento frío golpeaba el techo, como si quisiera arrancarlo. Desde ahí arriba, el mundo se veía como un cadáver enorme. Autos quemados, calles vacías, sombras moviéndose entre edificios a lo lejos, demasiado grandes para ser humanos. Araceli abrazó sus brazos mirando el horizonte gris. En voz baja decía: ¿quién iba a decir que en solo 2 días el mundo se nos iba a ir de las manos? Milagro suspiró, apoyándose en la barda del techo. Si hay sobrevivientes, deben estar escondidos, igual que nosotros. Pero aquí no queda nada. Kyle seguía escaneando la zona, sus ojos inquietos, como si esperara ver algo moverse. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay chicos más como nosotros? Digo, con sombras. Milagros negó despacio. Si las sombras nos eligieron, no creo que estén regalando portadores en masa. Quizás solo somos 5 o 6 los que quedan, de parte de nosotros. Araceli miró el cielo rojo, con el ceño fruncido. ¿Y eso es bueno o es malo? Kyle respiró hondo y nervioso. Peor sería que hubiera más y que no fueran buena gente. Los tres quedaron en silencio. Un silencio que no venía del miedo. Normal. Era algo más profundo, como si el mundo entero estuviera contenido en el aliento. Araceli se dio la vuelta. Hay que bajar, no tiene caso quedarnos aquí arriba, viendo cómo el mundo se derrumba. Milagrosa sintió. Kyle se quedó un segundo más, mirando hacia la ciudad destruida, y él sintió el latido de su sombra, desde el pecho. Un golpe seco, como si tocara la puerta desde dentro. El eclipse despierta, prepárate, decía la sombra. Kyle apretó los dientes. ¿Despierta quién? ¿Paimon? ¿Otro eclipse? ¿Por qué solo yo te escucho?, decía Kyle en su sombra. Pero no dijo nada. Bajaron del techo. El día continuó, igual de silencioso, y nadie durmió bien esa noche.